El precedente que se sentó en Miami a raíz del caso del niño Elian fue cargado de elementos de presión que no se debieron ignorar en el caso de los 5. Si en un asunto tan sencillo como el de devolver un niño a su padre, se tiraron a las calles, se quemaron neumáticos, quemaron banderas e hicieron fuertes manifestaciones sin que les asistiera ningún derecho, ¿cuál no sería la reacción ante la acusación de 5 hombres de ser agentes del gobierno cubano? Era demasiado fuerte el precedente para considerar que todo esto no podría influir sobre un jurado. Varios de los candidatos a jurados expresaron claramente que ellos no se sentirían seguros en el caso de que el veredicto que dictaran resultara de desagrado de la comunidad. ¿Qué jurado, después de declarar inocentes a 5 acusados de conspirar para el gobierno cubano, podría seguir tranquilamente en su empleo, en su vida normal, con sus hijos en las escuelas? Está más que probado que es imposible lograr en Miami un jurado como se supone que debía ser. El punto en la imparcialidad es que para que un jurado sea imparcial hay 2 elementos que cumplir. Uno es que no tenga una opinión sobre el tema que se va a juzgar o sobre el tipo de persona que va a juzgar, y otra es que no tenga temores a la reacción que en su comunidad, en su radio de acción, pueda tener la decisión favorable o contraria al acusado. En este caso lo que se da es que en Miami todo el mundo tiene una opinión en temas relacionados con Cuba, además una opinión fuerte, y cualquier miembro de un jurado puede tener el temor a que haya una represalia contra él en caso de que tome una decisión favorable al acusado. Por lo tanto, los 2 elementos que necesita cumplir, de acuerdo a la ley, la imparcialidad, no se dan en este caso, siendo el juicio en Miami. El juicio siempre funcionó así, con elementos de presión sobre el jurado y la jueza. La fiscalía no logra demostrar algunos hechos. La defensa va entrando en el caso de manera tal que logra poner a los acusadores en el banquillo de los acusados. Entonces era cuando la sala se llenaba de gente de Hermanos al Rescate, de organizaciones terroristas de origen cubano. La mafia se daba cita para apoyarse. Y todo ello, por supuesto, establecía determinado nivel de presión. La prensa también se movió en ese sentido, obviando detalles del juicio favorables a los acusados. El primer titular de la prensa de Miami sobre los 5 fue espías entre nosotros. Ahí se siembra un veneno en una comunidad que está predispuesta, porque es una comunidad que surge, su semilla es la gente que sale de Cuba en enero del 59 huyendo de la justicia revolucionaria, pero además se hace crecer en los primeros años, sobre todo de la revolución, con la gente a las que se le quitó su capital, es decir, gente totalmente resentida que se asentó allí, pero luego se incrementa y crece y se convierte en lo que sería posteriormente la mafia cubanoamericana, cuando esa gente son utilizadas en acciones contra Cuba. Pero, ¿habrá dentro del sistema judicial norteamericano algún espacio donde la justicia permita revertir toda esta arbitrariedad? La Corte de Atlanta, que es la Corte de Apelaciones, el elemento fundamental que debe resolver es si este juicio fue celebrado en la sede adecuada, o sea, si este juicio fue hecho por un jurado que cumpliera las normas de la imparcialidad. Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René nunca aceptaron ningún tipo de presión, aún en circunstancias adversas. Al negarse a un arreglo que no solo significaba mentir, sino que hubiese traído consecuencias dañinas para Cuba, ellos mostraron honestidad y coraje. Su renuncia y entrega los han hecho brillar tanto que hoy y para siempre serán nuestros héroes.